Saludos, mi nombre es Andrés Gutiérrez y esta es una presentación para la maestría en inteligencia artificial de la Universidad de La Salle, específicamente para la materia de aplicaciones 3. Y la actividad a desarrollar es el desarrollo de una aplicación de IA con Hyastack directamente. En este caso, mi sistema planteado, o mi caso específico, es el desarrollo de un copiloto SOC, manteniendo pues la línea argumental en términos de la estructura de ciberseguridad que planteé para la actividad anterior. La idea es hacer todo lo que es el proceso de orquestación a nivel de triaje, investigación y reporte directamente, pero esta vez utilizando todo lo que es SQL, RAG, la memoria y todo el sistema de búsqueda a nivel web. Para, para abordar esta situación problemática en particular, he decidido abordarla en términos de la implementación del SOC. Principalmente el problema es la dispersión de evidencias a nivel de alertamientos, los incidentes de seguridad y todos los playbooks internos que se encuentran en el sistema. Además de eso, también la pérdida de contexto cada vez que se genera una pregunta específica dentro del sistema de consulta a nivel de los chatbots regulares. Y también la necesidad de una respuesta estable para que todo el sistema pues, pueda generar un nivel alto de confianza. El objetivo principal a abordar, obviamente, es construir todo el piloto a nivel SOC, utilizando la herramienta en específico que se está sugiriendo para la actividad, que es Hyastack directamente. Todo lo que es la implementación, también el combinar todo lo que es la estructura a nivel de base de datos, de la estructura de diseño de un rack, la memoria histórica y los contextos a nivel web para todo lo que es un sistema agéntico al final que también pueda hacer un proceso de autorreflexividad en la estructura. Y la salida final, como objetivo, es estructurar toda la salida en términos de un concepto de HTML para hacer un poquito más amigable el proceso de respuesta y la validación de la información. En base a la simulación en específico o la base estructural, primero estuvo enfocada para poder desarrollar un RAD con conexiones a nivel SQL, se requiere la estructura primaria de implementaciones a nivel de la base de datos. Por eso se diseñó una simulación específica con diferentes activos de información, en este caso 6 activos, 6 usuarios, 6 alertas, bueno, incidentes, vulnerabilidades, IOC directamente para hacer todo el sistema de respuesta al caso. Las salidas esperadas, esto es muy importante porque se establece un resumen, una evidencia a nivel de la estructura también de riesgo, las acciones y el nivel de confianza que se tiene dentro del proceso. Y la trazabilidad, para el caso de la solicitud de la actividad, se desarrolla un proceso de validación de cada uno de los pasos desarrollados en cada uno de los tools implementados. Y obviamente la demostración del proceso por medio de 10 escenarios totalmente funcionales y también un caso específico de multiturno para todo lo que es bueno, la implementación a nivel de memoria de sesión para poder mantener el contexto. La arquitectura funcional del sistema está basada en un sistema específico en donde tenemos un orquestador principal, básicamente como lo establece la función o la estructura de diseño del Hyastack directamente. El patrón es simplemente un sistema agéntico principal con un orquestador primario en donde el analista del SOC envía una petición al chat generador o orquestador del sistema para que éste consulte, dependiendo de las condiciones de la pregunta, vaya a invocar la ejecución de los procesos. Y dentro de la ejecución de los procesos, pues se encuentran los sistemas agénticos que se manejaron, que es básicamente un agente SQL, un agente de RAG, una memoria y un web RAG. Básicamente tenemos información de RAG, de contexto, con los playbook y políticas, los casos previos a nivel de las memorias del sistema, un SQL para definir las condiciones específicas del sistema de información y un web RAG para utilizar todo lo que es amenazas externas y pues definir condiciones específicas. Como podemos ver, el sistema es es bidireccional. En este caso, pues las peticiones van hasta el web RAD y este también entrega la información al tools o a la ejecución, al proceso de ejecución. Información que posteriormente pasa a un agente adicional que se colocó, que es un agente autorreflexivo, para pues obviamente entregar la información de una manera un poco más amigable. Adicionalmente a eso, se cuenta con la memoria conversacional para poder mantener el contexto entre las diferentes peticiones que se van haciendo. Y la salida final es básicamente una salida estructurada en HTML para ver todo lo que es respuesta, evidencias, todo el toolcall directamente y la trazabilidad del proceso que desarrollaron cada uno de los sistemas agénticos. Aquí vemos el flujo de la aplicación. Básicamente está constituido por una entrada que lo establece esta sesión. El razonamiento específico, que básicamente es todo lo que implementa el LLM directamente, el Large Language Model, directamente para poder definir qué tipo de agente va a utilizar en el proceso. Luego vamos al toolcall directamente y se emite el llamado, o este es el que permite el llamado específico a cada uno de las herramientas que tenemos
en el sistema. Y básicamente ahora tenemos la ejecución, ¿sí? Directamente del sistema para poder hacer la implementación. Luego se consolidan cada una de las herramientas, de las ejecuciones de las herramientas, pues entrega un resultado específico que luego pasa a la integración del sistema, en donde se consolida toda la información que ha llegado. Y por último viene la revisión, en este caso dentro del sistema como tal, el LLM, partiendo de todo lo que llegan de las herramientas, pues la información se registra en este sistema agéntico de revisión para poder validar en segundo plano pues, el nivel de confianza específico de los resultados que se tienen. Y la persistencia es básicamente el sistema de memoria o el storage específico que mantiene la información dentro de la sesión para mantener el contexto. Y luego al final simplemente se presenta la data de manera amigable en formato HTML. Aquí vemos la estructura y cada uno de los mecanismos. Entonces, como sistema tanto de búsqueda como de recuperación y de procesamiento de información, pues se tienen los mecanismos estructurados que ya se trabajaron. Básicamente un SQL estructurado en donde se establecen los diferentes sistemas de consultas y lecturas. Luego tenemos un rack interno donde tenemos todo lo que es el in-memory o los documentos específicos del sistema para poder definir, por ejemplo, contextos a nivel de procedimientos, lineamientos a nivel del SOC. Importante la memoria histórica específico para buscar todo lo que es patrones y errores comunes que se presentan en el sistema. Y tenemos aquí una consulta directa a las estructuras web para poder hacer todo lo que es enriquecimiento a nivel de los indicadores de riesgo que se cuentan en el sistema, las campañas, por ejemplo, de ataques que se estén presentando, los CVE, los CV, ¿sí? Y todos los sistemas de ataque de la actualidad. Podría conectar hasta con otros elementos externos. Por otro lado, la lógica de enrutamiento básicamente es sencillo. Es importante definir que hay un sistema principal, que es el orquestador, que ya lo vimos, que está constituido por el LAN Language Model que conecta. Y en este caso, digamos que el sistema de prompt para establecer las reglas es básicamente si se pregunta por evidencias directamente o internas, actuales, a nivel del SOC, va a requerir una conexión directamente con la base de datos. Si falta algún procedimiento o criterios a nivel de severidad o se va a consultar los playbooks, obviamente se va a esa información específica para conocer los datos. Convierte, por ejemplo, patrones previos, entonces vamos al memory, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí estamos hablando de SQL, aquí estamos hablando directamente de los RAC, ¿sí? Para la información interna y aquí estamos hablando de la memoria. Ahora, si todo esto se requiere alguna información externa para poderla consultar en línea, pues obviamente se pasa al sistema web. Y en términos de la respuesta compuestas, para unificar, se pasa por un sistema de persistencia. Aquí vemos entonces la implementación de la aplicación. Vamos a ingresar. Aquí está el Colab directamente para implementar. Entonces, aquí vemos la información. Inicialmente, entonces, tenemos todo lo que es el cargue de las credenciales, las configuraciones de acceso específicas. Entonces, aquí ya se conectó con dos herramientas. Una de ellas es directamente con un API de OpenAI y Server, ¿sí? Este, obviamente, para tener el LLM y este para hacer las consultas rápidas en Internet. Todo lo que es las librerías que se vayan a cargar, obviamente el HiStack directamente como librerías para desarrollar todo el proceso, una definición a nivel de estilos HTML que se requieren para hacer las implementaciones, a nivel de colores y de estructuras, básicamente eso es HTML para simplemente caracterizar las diferentes tablas donde se van a entregar los reportes. Y aquí vemos la creación de la base de datos, entonces aquí vemos el modelo de base de datos con en este caso con los activos de información que se van a ir cargando, aquí se pueden ver algunos datos específicos a nivel tanto de IP como de usuarios, los activos de información, las alertas que se han presentado, los incidentes. Esto es simplemente informativo para que cuando tengamos las consultas de SQL podamos obtener la data. Aquí vemos el reporte final de cómo están estructurados la base de datos a nivel del SOC para este caso en particular. Luego viene la construcción de conocimiento interno, que corresponde a todo lo que es la estructura a nivel de registro de información histórica. Entonces aquí están los documentos, se colocaron algunos textos en particular para almacenar la data o reportar algunos incidentes previos, ¿sí? Entonces aquí se muestra los datos que se cargaron de acuerdo a la estructura. En general son playbook directamente, en su gran mayoría, y aquí hay algunas políticas y lecciones aprendidas que se encuentran dentro de la arquitectura, que es lo que normalmente vemos en un sistema propiamente establecido a nivel de un SOC de seguridad. Y luego viene la parte de todo lo que son funciones, núcleos de consultas, tanto de SQL como de rack interno. Entonces podemos ver, por ejemplo, este tipo de funciones en donde solo se permite, por ejemplo, la consulta a nivel de select, ¿sí? Indicándole al modelo de lenguaje natural que pues haga las preguntas que necesita para la estructura. Entonces, también para las consultas de memoria interna y de conocimiento general de información. Aquí también tenemos todo lo que es la aplicación del server
directamente para hacer el key de consultas a Internet. Entonces aquí tenemos todas las funciones principales. Aquí están las definiciones de las herramientas. Entonces, obviamente tenemos un SQL Tools directamente, el Rack Interno Tools, ¿sí? El Memory Tools directamente y el Web Tools, que básicamente van a ser nuestras herramientas principales para implementar. Y aquí están los sistemas agénticos que se están utilizando. El SQL, ¿sí? El agente interno específicamente y todo el sistema a nivel de memorias que tenemos estructurado. Entonces, cada uno de ellos genera una función. Aquí tenemos el rack, los agentes, el sistema de memoria, el rack web, el autorreflexivo, que vamos en la parte del modelo, y por supuesto el orquestador, que es nuestra parte principal, ¿sí? Que es el que va a seleccionar específicamente los ítems o los elementos que se necesitan para el proceso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el sistema. Vamos a ir también viendo algunos elementos particulares dentro de la operación, ¿sí? Específica. Aquí contamos con, esa es la parte de los prompts del sistema. Entonces, directamente las diferentes reglas para las consultas SQL y definir cuáles de los sistemas agénticos se van a utilizar y en qué momentos. Aquí están el mapa de todo el mapa de alertas de consulta que van a ser nuestro inicio del proceso en particular y el catálogo de funciones de los sistemas agénticos. Y aquí vamos a ver entonces cuál es la funcionalidad de cada uno y si están activos o no. En este caso, hay estamos activos o tenemos activos todos los sistemas de agentes que hemos definido: SQL, el rack interno, el sistema de memoria, el web y el autorreflexivo para hacer el proceso. Y acá ya es la implementación de la función. Entonces, aquí tenemos un primer escenario donde se encuentra todo el sistema de memoria, de phishing y de compromisos. Entonces, ahí se puede observar toda la información de respuesta. Cada uno de los sistemas, por ejemplo, aquí está implementado la parte del sistema de agente SQL, aquí se puede observar. Luego el rack interno, ¿sí? Con sus diferentes respuestas, todo lo que es el agente de memoria, ¿sí? En algunos casos no está implementado todo el sistema de memorias y ya lo voy a mostrar en el consolidado de resultados generales. Entonces, ahí está la implementación. Entonces, el sistema agéntico, en este caso, define cuáles de los agentes, el orquestador, perdón, define cuáles de los agentes se van a implementar y en qué momento. Aquí está la definición de los escenarios, todas las estructuras funcionales de la implementación, la ejecución de los procesos. Aquí se pueden observar donde cada uno de las implementaciones pues define cuántos pasos se ejecutan y el nivel, ¿sí? El nivel de confianza y la revisión final, ¿sí? Esto es como el reporte final de cada uno de los agentes. El resumen, el riesgo específico, las diferentes evidencias que se obtienen, las acciones recomendadas y el nivel de confianza, ¿sí? Que es nuestra salida final. Y aquí está la trazabilidad de la orquestación con cada uno de esos pasos implementados. También se tiene toda la suite completa de implementaciones, que aquí están todos los escenarios posibles, que ya lo podría resumir en la presentación. Y muy importante porque aquí se implementaron los 10 casos en específico y con los resultados de los sistemas agénticos del orquestador que ítem seleccionó para cada uno de ellos. Y acá por último tengo toda la parte de demostración del multiturno con el tema de memoria. Entonces, que mantuviese el contexto cuando se hicieran las preguntas específicas en el turno 1 y en el turno 2. Entonces, mantiene toda la estructura del contexto como se sugiere en el modelo. ¿Listo? Retornando entonces, estos fueron los resultados al final, los escenarios analizados y el promedio de pasos que se obtienen. Aquí tenemos todo lo que es la matriz de activación con cada uno de los pasos. Entonces, el caso 1 realizó solamente la activación de SQL, pero por ejemplo, el paso 2 activó SQL, rack y memoria directamente, ¿sí? Entonces, aquí vemos como la estructura que se mantiene en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, este ítem 4 utilizó tanto rack como memoria y, por ejemplo, el 6 utilizó SQL y utilizó web para hacer la implementación. Entonces, aquí están las diferentes estructuras. SQL domina en términos de la implementación por una razón técnica y es para entender, obviamente, el concepto de la implementación que se está haciendo o de los procesos que se están desarrollando. La trazabilidad a nivel de orquestación, entonces, están aquí en términos de los pasos. Como ya lo dije, está la revisión SQL, todo lo que es RAS externo, la memoria y la revisión final. Y el sistema de respuesta, como se puede observar, cuenta con su resumen, su evidencia, sus riesgos y los resultados finales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto para el caso que vemos ahí en la presentación, que es el ALT 9001, ¿sí? Ahí está el cómo entregó las diferentes respuestas del sistema. Toda la trazabilidad de la orquestación está, entonces él hizo el análisis en cada uno de los pasos dependiendo de la información que tenía. Ahora vamos a la evaluación crítica del sistema y los hallazgos que sugiere la actividad, y es obviamente en términos de los sistemas SQL, digamos que los hechos fueron verificables y el tool funcionó bastante bien. Obviamente para implementaciones futuras se necesitan pues SQLs ajustados a las necesidades particulares de la empresa, entonces hay muchos otros parámetros que intervienen. En términos del RAC, también se desarrollaron todo lo que es el análisis del playbook y políticas internas, entonces funcionó.
El sistema de memoria agéntica parcial, digamos que funciona, pero básicamente, digamos que se materializa todo lo que es la memoria histórica y a nivel de sesión, pero, digamos, no funcionó de la manera eficiente que se quiere. De pronto, si se tienen documentos a nivel, digamos, más amplios sobre el contexto, asociándolo directamente con el SQL, podría funcionar muchísimo mejor. En el web rack directamente, digámoslo, es funcional, pero hay un elemento importante aquí y es que de pronto las APIs de conectividad que se utilizaron en el caso de Zapier directamente, digamos que es muy general, se podrían hacer conexiones específicas con otro tipo de estructuras. Y el autorreflectivo dice que no está como dentro de parte del proceso de la trazabilidad, pero funciona bastante bien. Las lecciones técnicas a nivel de desarrollo, digamos, se alinean bien con el PROM y con los esquemas SQL, entonces funciona bastante bien. Las conexiones a nivel de SQLite, SQLite directamente, digamos que invocan todo lo que son las herramientas, o sea, el sistema no falla en hacer los sistemas de consulta y se cargaron correctamente todos los elementos específicos en el collab, las variables funcionaron, entonces funciona bastante bien. El sistema ya opera como un soft copilot, digamos, no es un chatbot normal, sino que funciona bastante bien. La mejora a nivel de las evidencias del diseño, se pueden estructurar mucho mejor las combinaciones a nivel de procedimientos y memorias, digamos que eso también hace falta. Y para alcanzar un nivel ya macro, ¿sí? El sistema pues, debe endurecerse a nivel web digamos, a nivel de memoria y de gobernanza de cada uno de los tools. O sea, necesariamente el sistema orquestador debe funcionar o debe ser un poco más alineado para consultar cada uno de los sistemas agénticos. Entonces, aplicaciones adicionales derivadas de este caso de estudio, pues existen muchas, por ejemplo, a nivel de atención al cliente, de búsqueda a nivel legal, de todo lo que es auditoría, todo lo que es manejo IT, directamente a nivel, por ejemplo, de casos operacionales que se puedan manejar, todo el sistema de ticket en específico, por ejemplo, para un caso particular en una empresa que necesite soporte IT directamente. Atención al cliente, pues muy importante porque tenemos una base documental, un sistema de memorias y obviamente todo lo que son las políticas que se pueden organizar o se pueden conectar, por ejemplo, con una página web con mucha información. Y las búsquedas legales están en la misma línea. Contratos específicos, jurisprudencias, normativas, casos a nivel de citas, de revisiones, actualizaciones, por ejemplo, de normas legales y demás elementos que se pueden incluir. Y en términos de la auditoría es muy importante porque aquí podríamos vincular, por ejemplo, una 27001 directamente y migrar este sistema a que no fuese un sistema de SOC, sino, por ejemplo, un asistente directo para poder hacer auditorías de ISO directamente. Entonces, es muy importante. ¿Qué se requiere para poder hacer ese sistema? Pues cambiar los storage, obviamente recibir o reescribir los tools dependiendo de las necesidades. Cada uno de ellos tiene prompt que hay que ajustarlos a las necesidades específicas del sistema. Y se mantiene todo lo que es la lógica del orquestador, ¿sí? Mejoras, entonces, todo lo que es mover toda la información de SQLite bueno, sistemas de base de datos más robustas y conectar directamente, por ejemplo, con 100 o con los EDR directamente. Poder hacer todo lo que es en fase 2, todo lo que es un sistema web mucho más robusto específicamente, dejar de utilizar pues, los sistemas de server directamente que están conectados y irnos un poco más a, por ejemplo, ATT, ¿sí? Directamente o hacer las consultas directamente con el Mitre, por ejemplo, ¿sí? Para detección, por ejemplo, de análisis de riesgo. Ahí está la observabilidad a nivel de los WordRide directamente. Digamos que los tools no se les colocó sistemas de alertamientos muy complejos a nivel de fallas, sino estructuras muy regulares. Y experiencias enterprise, entonces ya requiere un poquito más de persistencia a nivel de los análisis de datos. Y las conclusiones finales, digamos que el caso de estudio demuestra una combinación de los tools totalmente real, específicas con todo lo que son el almacenamiento de información, la orquestación por medio de los LLM y todos los sistemas funcionan como si estuviéramos dentro de una estructura tipo SOC. Y aquí dentro de la arquitectura, por ejemplo, se implementa todo lo que es HighStack directamente con su generación, con su sistema de chat generador, con sus tools y con los diferentes sistemas a nivel de memoria. A nivel de valores, dice que se obtienen obviamente los mejores resultados y a nivel de, digamos que se obtuvieron datos bastante fidedignos y ajustados con el requerimiento. Y a nivel de un siguiente paso que se podrían estructurar, todo lo que es industrializar todo el tema de las fuentes, endurecer todos los sistemas a nivel web y estructurar toda la parte del producto para que sea más ajustado a las necesidades específicas de la empresa. Muchas gracias.